Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más con el maestro Delfino. En esta ocasión analizaremos un poco sobre las magnitudes físicas, sus unidades de medición y también un poco sobre pues la materia que estamos estudiando que es Ciencias y Tecnología 2, Física. Entonces, comencemos. Miren, física es una de las tantas ciencias que les denominamos exactas. Esta ciencia estudia las propiedades de la materia, justo lo que vimos en el video pasado de la clase de la semana pasada, y también estudia la energía. Además, establece leyes que explican los fenómenos naturales. Hay un montón de fenómenos naturales que estudia la física. Y para poderse apoyar en el estudio, la física se divide en dos grandes ramas. ¿No? Dos grandes partes, por decir así. La primera parte de la física es la física clásica y la segunda parte es la física moderna. Esta parte de la física moderna no la analizamos mucho en secundaria, de hecho no se toca. Lo que sí se ve es la física clásica y varias de las subramas que tiene la física clásica, como son la mecánica. La mecánica a grandes rasgos se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos. Un cuerpo en física pues puede tener movimiento en forma recta, ya sea horizontal o ya sea vertical. Pues le llamamos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, caída libre, tiro vertical. También un objeto, pues cualquiera, por ejemplo, un balón de voleibol tiene un movimiento así como de arco. Entonces, ese es movimiento parabólico. Y bueno, todo el tipo de movimientos lo estudia la mecánica. La termodinámica, que estudia a grandes rasgos el calor y la temperatura. La óptica, ¿no? Que estudia toda la parte de los fenómenos que tienen que ver con la luz, ¿no? Y electromagnetismo, que como lo dice, aquellos fenómenos naturales que tengan que ver con la electricidad y el magnetismo, la acústica, aquellos fenómenos que estén relacionados con el sonido. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a estar analizando, varios de estos temas a lo largo del ciclo escolar en esta materia de Ciencias y Tecnología 2, Física. Bien, eh, antes de comenzar de lleno con la materia, es importante que repasemos algunos conceptos sumamente necesarios para aprender física. Hace mucho tiempo, física en secundaria era muchos problemas. Ahorita han cambiado un poco los contenidos, sin embargo, pues sí, hay que tocar esos contenidos, mirarlos y bueno, es importante que nosotros definamos eh, que en física ocupamos mucho la palabra medición y para saber qué es medición, primero debemos definir qué es medir. Medir es comparar una magnitud, o sea, lo que estamos midiendo con una unidad ya previamente establecida. Fíjense, nosotros podemos medir varias magnitudes. Una magnitud es aquello que puede ser medido. Y, por ejemplo, nosotros podemos medir el tamaño de un edificio, lo alto que está el edificio. Podemos medir, por ejemplo, la altura de una persona. La magnitud es la altura, lo que podemos medir, ¿no? Eh, Podemos medir también lo profundo de un pozo, qué tan hondo está el pozo, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, podemos utilizar algún instrumento para medirlo, como puede ser el flexómetro, este que está aquí. Pudiera ser un metro, una regla, una cinta métrica. Esos instrumentos nos permiten medir longitud, que es una magnitud física. Esa longitud, eh, como la altura de la persona, la profundidad de un pozo, lo ancho de una casa, lo largo de un terreno, bueno,
Esa magnitud la podemos medir, decía yo, con la cinta métrica. Pero si se dan cuenta ustedes, el flexómetro en este caso está graduado, tiene por ahí rayitas, unidades. eh, en este caso el metro, lo que hacemos es comparar, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, cuando miden la altura a una persona, dicen mide metro y 70 centímetros? Entonces comparan la altura de la persona con qué? Con la unidad de medida, que en este caso es el metro. El metro está establecido en cualquier país, un metro corresponde a 100 centímetros. Y ya sea que esté en una regla o que esté en un metro o que esté en un flexómetro, el metro no va a variar en ningún lugar. Por eso lo que hacemos es comparar lo que estoy midiendo con, en este caso, la unidad de medición, que es el metro. Y que bueno, está en los flexómetros, está en las reglas, etcétera. Otra magnitud que podemos medir, aquí nada más puse muy poquitas porque lo vamos a ver más adelante. Otra magnitud que podemos medir, por ejemplo, es la temperatura. Eh, Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el agua hirviendo y podemos saber la temperatura del agua, ¿no? Eh, ¿Cómo lo medimos? Bueno, usamos un instrumento como el termómetro y podemos saber a qué temperatura está la sustancia, en este caso el agua, ¿no? Pero para medirlo, pues hay una unidad con la cual se mide la temperatura. Por ejemplo, nosotros checamos que dice hace mucho calor, la temperatura la marca el termómetro a 40 grados Celsius o 40 grados centígrados, porque es como más lo escuchamos, 40 grados centígrados, pero bueno, es 40 grados Celsius. Los grados Celsius son la unidad para medir la temperatura. Una unidad, porque hay otras, pero bueno, la que más ocupamos en nuestro país es esa. Otra magnitud que podemos medir, aparte de la longitud, aparte de la temperatura, es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. eh, en este caso puse aquí un elefante. Para medir la masa, bueno, pues ocuparemos una báscula, ¿no? Obvio, esta báscula que puse aquí no serviría para cargar y saber la masa del elefante. ¿Por qué? Porque obviamente nada más al subir la pata yo creo que el elefante la destruye. Ocuparíamos algunas básculas más grandes para saber la masa del mismo, ¿no? La báscula, si ustedes recuerdan, tiene unidades de medición y que son los kilogramos. Entonces, la magnitud que medimos es la masa. La unidad con la que se mide es el kilogramo. La magnitud aquí que se mide es la temperatura. La unidad es el grado Celsius. La magnitud aquí que se mide es la longitud. La unidad es el metro. ¿Vale? Y no son las únicas magnitudes, hay un montón, un montón. Cuando dicen, ¿qué tanto duró la canción? Ah, pues la canción dura 3 minutos y medio. Ahí la magnitud que se mide es el tiempo. Y la unidad con la que se mide son los segundos, los minutos, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para medir, existen dos sistemas que se usan usualmente. El sistema inglés, que es el sistema más viejito que nosotros conocemos, el sistema inglés. Este sistema se usa mucho en los países que hablan el idioma inglés, como son Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, no sé, creo que me parece también que en Australia ocupan estos sistemas de medida. Eh, en México también los usamos, muchos productos que nosotros eh, exportamos a la Unión, eh, a América, vaya, perdona, pues América es todo, ¿no? A Estados Unidos, eh, pues están graduados así, ¿no? En unidades del sistema inglés. El sistema inglés, jóvenes, usaba partes del cuerpo para medir. Ustedes han escuchado mucho, por ejemplo, la pulgada. La pulgada decían, "Ah, bueno, la altura de una persona son tantas pulgadas". O los aviones, si han escuchado, dicen, está a 10.000 pies de altura, ¿no? Entonces usaban partes del cuerpo para poder medir. Pero imagínense, ¿no? Una parte del cuerpo pues no es igual de una persona a otra. Por lo tanto, lo que hicieron fue migrar del sistema inglés al sistema internacional de unidades. La mayoría de los países del mundo
utilizamos este sistema. ¿Para qué? Pues para no tener problemas, por ejemplo, cuando comercian algo, cuando venden algo, de tal manera que se pueda realizar las transacciones de cualquier tipo de una forma más rápida, ¿no? Sin andar divagando entre, ay, pues está en tantos pies y yo en tantos metros, pues como que dificultaría el trabajo, ¿no? Muy bien. Fíjense, en el Sistema Internacional de Unidades, que abreviado le ponemos SI, existen 7 magnitudes. Recordemos, les dije hace rato, las magnitudes es aquello que podemos medir, como la longitud, lo mencioné hace rato, con la altura de la persona, o lo profundo de un pozo, lo ancho de una casa. Esa magnitud es la longitud, la unidad con la que se mide es el metro y su símbolo es una M minúscula. Hay otras unidades, pero no son las unidades fundamentales. Está el centímetro, ¿no? Están los milímetros, los decámetros, los hectómetros. Sí se usan, pero son unidades que salen a partir del metro. Otra magnitud es la masa, la cantidad de materia que contiene un cuerpo, ¿ok? Y su unidad de medida es el kilogramo con su símbolo una K y una G minúsculas, ¿vale? Eh, Hay otras como la tonelada, los miligramos, los gramos, pero bueno, la unidad fundamental es esta. Y así nos vamos. 7 magnitudes fundamentales, algunas de las cuales a lo mejor no analicemos en este curso, pero sí, por ejemplo, el tiempo. Muchos problemas vamos a hacer donde relacionemos la magnitud tiempo con su unidad del segundo. A medir el tiempo, la unidad, el segundo. Hay más, las horas, los minutos, los días. Y su unidad, el símbolo, perdón, de la unidad segundo es una S minúscula. No piensen ustedes, por ejemplo, en que en español abreviamos luego segundo así, ¿no? SEG. Está abreviado segundo, pero no es el símbolo es una S, así que no abrevien segundo así, es con el símbolo S, segundo. La temperatura, su unidad es algo que le llamamos Kelvin, y nosotros no usamos los Kelvin, nosotros usamos por conveniencia el grado Celsius, donde el símbolo es así, grados Celsius. Pero bueno, la unidad en el sistema internacional es el Kelvin, ¿vale? Que es con esta una K mayúscula. Y así hay otras unidades importantes que en algún momento, bueno, bien o mal, las irán viendo en este curso o más adelante. El sistema inglés, como les decía, se usaban las partes del cuerpo, eh, también se llama sistema anglosajón, y hay equivalencias. Una pulgada, del inglés inch, la pulgada es la medida del ancho de la primera falange del dedo gordo, ¿no? Esto de aquí. Y aproximadamente son 2,54 centímetros. Una yarda, yard del inglés también, con una abreviatura, una Y y una D. Dice, es la perdón, mitad de la longitud que hay de punta a punta de un ser humano con los brazos extendidos y equivale a 91,44 centímetros. Tenemos por acá también nosotros otras unidades del sistema inglés como son el pie, en inglés feet, FT, el símbolo. El pie es la longitud de una planta de un pie humano de talón a punta, ¿no? Y un pie equivale a 30,48 centímetros. Hace ratito mencionaba yo, ¿no? Que la altura de los aviones es de 10.000 pies. Entonces podríamos saber cuántos centímetros son, ¿no? Multiplicando esto por 10.000 y sabríamos cuántos centímetros. Otra unidad que se usa en el sistema inglés es la milla. Se observan muchas cosas como en los automóviles, hablan de millas. La milla es la distancia que corre un humano con 1.000 pasos, fíjense. Claro está que, pues bueno, tomando pies de esta forma, ¿no?
Una milla equivale a 1.609 kilómetros, ¿vale? Y afortunada o desafortunadamente, pues nosotros seguimos ocupando eh, pues esas unidades todavía. Aquí tenemos también una tabla con equivalencias. Como les decía, seguimos siendo socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, de hecho, por ejemplo, no sé si seguramente algunos de sus padres trabajan aquí en Veracruz, en Tenaris, en Tamsa, y se dedican a la fabricación principalmente de tubos para la industria petrolera. Y bueno, ellos ocupan las medidas de los tubos en pulgadas. Entonces, una pulgada, aquí está, equivale a 2.54 centímetros. Y aquí están varias, ¿no? Aquí están como encabezado tres magnitudes, la longitud, el tiempo y la masa. Y aquí tenemos algunas equivalencias, ¿no? 1 metro son 100 centímetros, 1 kilómetro, 1000 metros, una pulgada, 2.54 centímetros. Esto es de longitud. En el tiempo, recordemos, una hora son 60 minutos, perdón, una hora son 60 minutos y una hora también equivale a 3600 segundos. ¿Vale? Aquí están varias equivalencias. Y también aquí tenemos equivalencias de masa, ¿no? Como que 1 kilogramo son 1000 gramos, una tonelada son 1000 kilogramos, etcétera. Bueno, pues con esto terminaríamos este video. Espero que haya sido de su agrado y posteriormente analizaremos cómo realizar conversiones de un sistema a otro. O sea, cómo convertir, como les decía, los 10.000 pies de altura a la que va el avión en metros o en kilómetros o en yardas, ¿no? Entonces, pues un gusto ser su maestro. Cualquier duda ya saben que estamos por ahí en WhatsApp. Que estén muy bien. Adiós.